Bueno, vamos a comenzar. Disculpen, he tenido un inconveniente y ya están todos listos, ¿no? ¿Sí me escuchan bien? Sí, ¿Se ve la pantalla? sí. Sí, Sí, profesor. Muy bien. Entonces, a ver, recordarle a los que recién ingresaron, por favor, escribir su nombre completo en el chat para poder registrar su asistencia, ¿sí? Del día de hoy. Entonces, es la semana 3, es la segunda sesión que tenemos con ustedes. Por disposición de los demás docentes y pues el director y el subdirector del colegio, los en este caso coordinadores, todavía no vamos a empezar los temas en sí de matemática, sino que sigamos dándole ciertas orientaciones a ustedes para poder sobrellevar bien esta educación a distancia. Ahora, siguiendo pues eso, vamos a tratar de darles unas pequeñas orientaciones en este día y explicarles más o menos por qué es importante conocer la matemática, ¿no? Por eso es que les decía que el día de clases, por la mañana yo les iba a enviar un texto y que este texto tenía que ver con el tema de la sesión. El tema es la importancia de las matemáticas y pues aquellos que hayan revisado el grupo el día de hoy se han podido dar cuenta que el texto tenía que ver también con ese tema, ¿no? Ahora, quiero comenzar las diapositivas, no son muchas. Vamos a repasar algunas diapositivas porque es importante la matemática, su estudio, y además vamos a tratar de resolver lo que es el examen diagnóstico que fue de la semana pasada, para que más o menos vean cómo era que se resolvía. Ya no se va a recibir más exámenes diagnósticos. Lo que sí se va a recibir, por favor, es las encuestas. Eso sí les voy a pedir porque en base a eso voy a tener que tomar algunas decisiones sobre las clases. Sí les pido, por favor, que me las remitan. Son 4 preguntas, me parece, en la encuesta nada más. Y pues, por favor, ayudarme en eso. Ahora, la primera diapositiva pues dice, las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Esto lo dijo Galileo Galilei, es padre de la física y uno de los primeros que utilizó un telescopio para ver los satélites de Júpiter, es decir, las lunas de Júpiter. Así como la Tierra tiene una luna que gira alrededor de la Tierra, de nuestro planeta, Júpiter tiene creo que cerca de 60 o más de 60 lunas alrededor de él. Es un planeta gigantesco y Galileo Galilei en esa época pues logró ver algunas de ellas con un telescopio que era bastante primitivo, por así decirlo, ¿no? Ahora tenemos más potentes, podemos ver mucho más lejos. Y pues él utilizó las matemáticas para estudiar al universo y todo lo que podía ver. Entonces es por eso que él dijo eso, ¿no? Que las matemáticas son el alfabeto en el cual Dios ha escrito el universo. Es como un lenguaje, ¿no? Dice él. Ahora, para hablar de la importancia de las matemáticas, sería bueno ejemplificarlo, ¿no? Por ejemplo, en este caso les voy a dar algunos ejemplos de por qué la matemática es importante en la vida diaria. Una de las cosas, pues, son las operaciones básicas de la aritmética. Por eso se enseñan de repente en primaria y hasta parte en lo que es primer y segundo de secundaria. Estas operaciones básicas son de gran utilidad para realizar actividades de compra y venta, que ustedes pueden hacerlo inclusive pues diariamente al ir a la bodega. Por ejemplo, pueden entablar una conversación con el señor o dueño de la bodega. Ustedes pueden llegar, pueden decir, eh, quiero 2 kilos de arroz. El señor pues va a pensar, a ver, 1 kilo de arroz está a 2.50, 2 kilos está entonces 5 soles. Tú le entregas pues de repente un billete de 20 soles y el señor tiene que darte vuelto 15 soles de vuelto, ¿no? Entonces, esta pequeña conversación, esta simulación de conversación, está involucrada con las matemáticas. Si es que no, si es que ustedes o el dueño de la bodega no supieran matemáticas básicas, no se podría dar esta conversación.
¿verdad? Entonces, llevando esto a un plano mucho más grande, pues la economía mundial depende bastante del uso de las matemáticas, es una matemática aplicada a ellas. Por ejemplo, en la determinación del precio final de un producto. Por ejemplo, no sé si habrán escuchado ustedes que el pan pues va a subir su precio. Ahora ya no va a estar 8 panes por un sol. No sé cómo estará en la Peca, pero bueno, acá en Bagua está 8 panes por un sol hasta hace poco. Pero a partir de este lunes, el pan se va a comprar a 6 panes por un sol. Y pues muchas personas pueden decir, pero antes comprábamos 10 panes por un sol, porque está subiendo? Y inclusive el tamaño del pan se ha reducido. Y esto se debe a muchos factores. Uno de los principales factores es que hace poco, por ejemplo, subió el combustible, la gasolina o el petróleo para cierto tipo de carros, ¿no? Entonces, pues algunos de ustedes pueden pensar, ¿no? Pero si es que el pan no se hace de gasolina o de petróleo, ¿por qué si es que sube la gasolina va a subir el precio del pan? Y eso tiene que ver con el transporte, ¿no? Porque los materiales mayormente los traen a veces de la costa o de otros lugares. Y para el transporte se necesita llevarlo en un carro. Y el carro que necesita, pues necesita gasolina o petróleo. Entonces, cuando sube el petróleo, pues sube el costo del transporte. Y entonces en el precio final de los productos tiene que aumentar porque de repente el precio de la harina aumenta. Entonces, todo esto es economía mundial, ¿no? Recuerden que los países que venden petróleo son los países más ricos, por ejemplo, los países árabes o Estados Unidos. Y este balance se lleva todo en función de matemática, en función de estadística. Y es por eso que en la vida diaria, pues la matemática es muy, muy importante para poder entender esto, ¿no? Porque una persona, como nuevamente repito, puede decir por qué el pan ha subido de precio. Y si es que no entiende matemáticas, pues le va a ser muy difícil entender. Otro punto, pues, es el inventario de objetos en casa, tiendas o grandes almacenes. Un inventario viene a ser una lista donde tú pones cuántas cosas de un tipo tienes. Entonces, sin las matemáticas tampoco vas a poder llevar este lista, ¿no? Dice, en la construcción, agricultura y textilería, las nociones geométricas de perímetro, área y volumen son primordiales para una correcta ejecución de esas actividades. En la construcción y en la agricultura, pues uno trata de ver áreas. Por ejemplo, dice en la construcción, ¿cuánto de área vas a construir? En la agricultura, ¿cuántas hectáreas vas a sembrar? Y pues en la textilería de igual forma. Tú dices, pues, eh, para una camisa voy a necesitar tanta cantidad de tela, ¿no? O de repente lo mides a una persona y dices, pues, compre tantos metros de tela y en base a eso trabajas, en base a área. Ahora, eh, volumen, por ejemplo, construcción, tú puedes estar construyendo un pozo para agua y en base a esta forma del pozo, tú puedes saber cuánto de capacidad de agua puede almacenar este pozo. Entonces, esos son algunos ejemplos de las aplicaciones e importancia de la matemática en la vida diaria. Ahora, la matemática también nos ayuda a desarrollar un pensamiento analítico. Por así decirlo, nos vuelve un poco más inteligentes, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, dice, al resolver un problema matemático, uno sigue una serie de pasos, que a veces lo hace inconscientemente, y que según el matemático Polya, se empieza a comprender un problema. Es decir, ves qué datos tienes, ves qué te están pidiendo, ves de qué trata el problema. Luego concibes un plan, el cual lo vas a seguir eh, para poder desarrollar el problema. Es decir, más o menos te imaginas cómo desarrollar el problema. Una vez que haces eso, ejecutas ese plan. Y una vez que ejecutas el plan, examinas la solución que te dio y si es que es correcta, pues emites conclusiones. Y si no es correcta, nuevamente concibes otro plan, ejecutas el plan y examinas la solución. Este tipo de procedimientos, también al desarrollarlos automáticamente,
pues cuando se presentan en la vida problemas, empezamos a pensar de esa forma, ¿no? Imagínense, se nos presenta un problema de dinero en la casa. Entonces, pues empezamos a comprender la situación que tenemos. De repente ha habido más gastos, de repente despidieron a alguien de la familia. Entonces, tratan de trazar un plan, de repente reducir los gastos en algún aspecto. Están gastando mucho de repente en ropa, cada mes compran ropa. O de repente, pues, gastan mucho en comida chatarra de repente, ¿no? Entonces, diseñan un plan con el cual puedan equilibrar la economía y de alguna forma, pues, solucionar el problema, ¿no? Este pensamiento analítico que lo utilizamos para desarrollar problemas en matemática también les puede ayudar, en este caso, para solucionar problemas reales. Y además que debido a que en la matemática hay miles de formas para llegar a la misma respuesta, en este caso te vuelve la mente un poco más abierta, ¿no? No te vuelves terco, por así decirlo, ¿no? Porque a veces hay personas que dicen, no, las cosas son como yo digo y punto. Pero la matemática te da ese análisis que tú requieres, esa mente abierta, para poder ejecutar un problema o ver un problema desde desde distintos puntos de vista. Ahora, continuamos. También la matemática es la base para la tecnología actual. Las matemáticas en este caso se aplican a otras ciencias como a nuevas tecnologías y se encuentran muy presentes en nuestra vida, ¿no? Una de las cosas, pues, es la computadora. La computadora no se comunica entre otras computadoras, así como nosotros, pues, ¿no? Son máquinas y utilizan un lenguaje numérico. Utilizan solo el uno y el cero como lenguaje. Por ejemplo, su celular o computadora que ustedes están conectados se comunica también en este caso, con el laptop que yo estoy utilizando. Por ejemplo, mi laptop les envía información a través de Google Meet y su laptop, computadora o celular, smartphone, lo que ustedes tengan, lo recibe. Y toda esa comunicación, mensajes y todo, es en función a unos y ceros. Si es que ustedes analizaran esa información, solo es unos y ceros, nada más. Ahora, pues, no está de más decir que sin las matemáticas no existirían ni celulares, ni laptops, ni smart TVs, ningún artefacto inteligente, pues, que nos facilite la vida, ¿no? Una de las cosas también importantes para el uso de las matemáticas y para su estudio es que permiten describir el universo en sí, ¿no? Todo lo que nos rodea. En la pantalla yo les estoy mostrando, por ejemplo, una fórmula que nos dice F es igual a G por M1 por M2 sobre R al cuadrado. Esta fórmula se llama la ley de gravitación universal. La descubrió un científico, un físico llamado Isaac Newton. Y esta pequeña fórmula nada más nos permite describir cómo es que se mueven los cuerpos celestes. Un cuerpo celeste es todo cuerpo que tiene masa, que está en el universo. Por ejemplo, describe o explica por qué la Tierra gira alrededor del Sol. Explica por qué la Luna gira alrededor de la Tierra. Y explica también esta misma fórmula por qué es que cuando nosotros tiramos un objeto hacia arriba, este vuelve hacia el suelo y es atraído hacia el suelo, por así decirlo, ¿no? Esa pequeña fórmula explica todo. Y es una fórmula matemática. Tenemos que utilizar números para poder hacer los cálculos y en base a esos cálculos describir este universo en el que vivimos. Ahora, pues, eso era en cuanto a la importancia de las matemáticas, por así decirlo, para que ustedes puedan entenderlo. Eh, en este caso, por favor, pues, algunos de los estudiantes siempre dicen que las matemáticas no sirven para nada, pues, ¿no? Y que lo que se enseña en la secundaria muchas veces es solo para aprobar exámenes y que cuando salen del colegio nunca más van a poder utilizar la matemática como tal que se les enseñó. Entonces, pues, si es que ustedes saben matemática, tienen oportunidades de muchas cosas. Y este año se les va a tratar de dar esas herramientas para que puedan tener una mente mucho más abierta,
entender lo que se dice y se expresa a través de los números, y pues de esta forma ustedes puedan tener más posibilidades y las personas no les mientan, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, un uso bastante sensato de la matemática es a las propuestas que están dando últimamente los candidatos a presidente. Por ejemplo, siempre desconfíen de aquellos candidatos que ofrecen todo. Por ejemplo, algunos candidatos te ofrecen aumentar el sueldo, te ofrecen construir más carreteras, construir hospitales, de todo te ofrecen, ¿no? Te ofrecen, a ver, construir de repente estadios, te ofrecen bonos para todos, pero si tú sabes matemática, por ejemplo, te vas a dar cuenta que pues para ejecutar todas las promesas que este candidato nos hace, no existe plata suficiente, ¿no? Y encima que pues el Perú está bastante endeudado, este tipo de promesas se les llama populistas, porque solo son dadas para que la gente, por así decirlo, crea que este candidato es el mejor. Pues si sabemos matemáticas y aplicamos unos pocos cálculos, nos damos cuenta de que estas promesas pues solo se las va a llevar el viento, ¿no? De esta forma pues utilizamos las matemáticas para no ser engañados, ¿no? Ahora, algo que también nosotros debemos entender en cuanto ya a lo que es la matemática en la enseñanza de la secundaria y que de repente saben, pero para más o menos refrescarles un poco la memoria, tenemos que la matemática en nivel secundario se divide en cuatro áreas, en cuatro ramas, y que ustedes tienen que desarrollar alrededor de todo la secundaria. La primera, en este caso área, y que ustedes la conocen como competencia, es resolver problemas de cantidad que tienen que ver con los números y las operaciones básicas. En este caso el área se llama aritmética. Ahora, la segunda área es el álgebra. Y la competencia en este caso es resolver problemas de regularidad, de equivalencia y cambio. Vemos mayormente funciones y ecuaciones. Acá donde se utilizan mayormente las variables, por así decirlo, que ustedes conocen, incógnita X o Y. Ahora en la geometría, que es la siguiente rama de la matemática que ustedes estudian, la competencia de resolver problemas de forma, movimiento y localización, y se encarga de describir las propiedades de las formas y de la localización de todo lo que nos rodea. Por ejemplo, gracias a esto, pues sabemos, como les decía, en construcción de repente tú requieres construir un pozo para una cierta cantidad de agua. Entonces, utilizando la geometría, puedes calcular el volumen que tiene de capacidad, en este caso, el pozo, gracias a la geometría. O, por ejemplo, gracias a la geometría, puedes ubicarte en una ciudad leyendo un plano de repente, ¿no? Ahora, la última rama de la matemática que ustedes estudian en la secundaria, de la estadística, y la competencia que van a desarrollar es resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre. En este caso, pues es importante para recopilar información y tomar decisiones en base a a estos datos que recopilamos. Estas cuatro áreas, pues yo les intenté dar un conjunto de problemas de examen diagnóstico. Por ejemplo, ahí están viendo, por ejemplo, la primera pregunta del examen diagnóstico. Dice, resuelve la siguiente operación combinada siguiendo las reglas de la aritmética. Ahora, en este caso, pues, una operación combinada sencilla. ¿Qué se debía hacer ahí? Seguir, en este caso, el orden de operación, ¿no? Por ejemplo, en este caso era una multiplicación de fracciones. En este caso sabemos que la multiplicación es lineal. 4 por 3 arriba sería 12 y 9 por 2 sería abajo 18. O sea que sería 2 sobre 18. Podemos simplificar si requerimos, ¿no? Sacamos tercia y mitad. Menos 19 sobre 6 más un medio. En este caso, si sabemos o recordamos, hay una forma especial para sumar o restar fracciones. Se puede sacar mínimo común y luego, pues,
multiplicamos, dividimos y multiplicamos para poder obtener una fracción homogénea. Es una de las cosas más sencillas, ¿no? Ahora, primero desarrollamos el paréntesis y luego vamos desarrollando hacia afuera. Esto en caso era lo que era el primer ejercicio. He notado que pues algunos de ustedes no lo han podido desarrollar, pero más o menos así era. No nos da el tiempo para desarrollarlo todo tal cual, pero si no mal recuerdo, en este caso salía -3. Ahora dice, en este caso de regularidad, equivalencia y cambio, todo es cuestión de utilizar variables. Dice, Luis tiene que enviar una encomienda a su padre que vive en Lima. Al acercarse a la agencia le dan la siguiente información. Si el paquete pesa menos de 4 kilogramos, el envío cuesta 15 soles. Pero cuando el paquete pesa más, se le adiciona 5 soles por cada kilogramo de más. Si Luis tiene que pagar 50 soles en su encomienda, determine su peso. En este caso, pues, lo que no conocemos es el peso, y a este podemos ponerle una variable X, ¿no? Ahora, tenemos que encontrar una ecuación que nos permite expresar todo lo que hemos leído, ¿no? Por ejemplo, dice, si el paquete pesa menos de 4 kilogramos, el envío cuesta 15 soles. Entonces, como base, como precio fijo, ya el envío nada más cuesta 15 soles, ¿no? 15 soles. Ahora, como el paquete aparentemente ha pesado más de 4 kilogramos porque ha pagado 50 soles, entonces yo tengo que sumar a esos 15 soles. Adicional a eso, pues yo tengo que agregar un peso más. En este caso va a ser Y. Y. Ahora, por cada kilo de más, dice que uno tiene que pagar 5 soles. Entonces yo pongo más 5Y. ¿Por qué? Imagínense que el paquete pesa 6 kilos. 4 kilogramos yo pago 15 soles. Más 2 kilogramos que pesa más, entonces tengo que pagar 10 soles de más. Porque por cada kilogramo yo voy a pagar 5 soles. En total, entonces, ¿cuánto voy a pagar por un paquete de 6 kilogramos? En este caso, 25. Ahora, esto tiene que darme igual a 50 soles. Siguiendo, pues, esta ecuación, yo voy a encontrar cuánto vale Y. Pero este Y no es lo que yo estoy buscando. Lo que yo estoy buscando es el valor de X. Pues entonces, ¿cómo encuentro el valor de X? Fácil. Sumo el valor que he salido de Y más 4 kilogramos, que es el peso fijo, y me va a salir X. Entonces, en este caso, como tiene que ver con problemas de regularidad, tenían que encontrar una ecuación de tal forma que les permita el valor requerido. Eso era el segundo problema. En este caso del tercer problema, te pedía hallar el perímetro y el área real de dicha casa. Te dice que el plano se encuentra de 1 a 200, es decir, 1 centímetro en el plano equivale a 2 metros en lo real. Esta es una explicación sencilla. Por ejemplo, a ver, el ancho de la casa en este caso es 5,50 centímetros. Y como cada centímetro vale 2 metros, ¿qué quiere decir? Que pues en la realidad esta casa tiene un ancho de 11 metros, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? He multiplicado 5,5 por 2, siguiendo lo que me dice, que cada centímetro vale 2 metros. Ahora, si es que yo quiero hallar el largo, para en este caso hallar el área o el perímetro, primero pues encuentro el largo, no está explícito, ¿no? Primero nos dice un largo de 4,20 más 3,6 más 2,30. En este caso sumo todo, lo multiplico por 2 nuevamente y ese vendría a ser el largo real de la casa. ¿Cómo hallo el área? Fácil. Multiplico largo por ancho porque es un rectángulo. ¿Cómo hallo el perímetro?
sumo todas las medidas de todos los lados, de sus 4 lados, en este caso del rectángulo, y obtengo la respuesta de esa forma. Finalmente, pues en este caso nos pedía llenar una tabla, perdón. Hay 20 alumnos de primer año y nos pedía hacer el conteo, el el FI y el H sub I, o sea, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Primero que todo, pues el conteo y ustedes pues han podido darse cuenta, es fácil, ¿no? Por ejemplo, acá hay un 11, entonces yo pongo un palito acá en el 11. Acá hay otro 11, lo tacho el 11 y así. Voy haciendo el conteo. Al principio hay un 12, acá pongo un palito, ¿no? Al final, pues, ¿cuántos 11 hay? Eso lo escribo en la frecuencia absoluta para el dato 11. Ahora, ¿cuántos datos hay? 12. Escribo acá también para el FI para el 12. Y así. ¿Cómo encuentro el HI? Fácil. Divido el FI de cada dato y lo divido entre el total. Y en este caso el total es 20 datos, porque se ha entrevistado a 20 estudiantes. Y eso es el HI. Eso es lo que ya deberían saber. Por eso es que se aplicó este examen de entrada, para más o menos saber cómo es que estaban ustedes en cuanto a su aprendizaje de años anteriores. Entonces, en base a eso, yo voy a tratar de regular la enseñanza que les voy a dar. De repente, pues, menos de la mitad ha respondido bien. En base a eso, se va a tratar de menorar el nivel, aumentar el nivel de la enseñanza. Ahora, con esto, pues, chicos, vamos a culminar el día de hoy la presentación. Como les decía, nos habían pedido para darles más orientaciones. Ya la próxima semana, ya una vez revisados todos sus encuestas y exámenes diagnósticos y demás, ya se va a generar en este caso una programación en la cual vamos a seguir al menos durante todo el año. Ahora, si es que alguien tiene alguna pregunta antes de poder salir del salón para que puedan ir a su siguiente reunión, tienen los micrófonos abiertos. ¿Alguna consulta, alguna duda? Si no, pues damos por concluido y nuevamente avisarles, por favor, escriban su nombre completo, que no todos han escrito, hay cerca de 20 personas y no todos han escrito su nombre al parecer. Y pues yo voy a tomar la asistencia nada más de los estudiantes que han escrito su nombre en el chat. ¿Alguna consulta, por favor? ¿No hay ninguna consulta? Chicos, no se duerman. ¿No hay ninguna consulta entonces, chicos? No, Bueno, profe. muy bien. No, Muchas profe. gracias por su asistencia. Vayan por favor temprano a su siguiente clase. No sé, creo que tienen con arte o no sé con quién profesor tengan, pero El profesor Bartolo, profe, tenemos física. hay educación física. Muy bien, chicos. Entonces, ejercítense, por favor. Cuídense mucho. Yo les voy a enviar las mismas diapositivas que hemos hecho hoy día para que si pueden saquen un resumen y lo agreguen a su portafolio, ¿no? No olviden de enviarme, por favor, el reto del día de hoy. Es el texto que les envié por la mañana. ¿Ya? Así que, por Ok, favor, se profesor. cuidan mucho. Ok, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Cuídese, profesor. Hasta luego, No se profesor. olviden de registrar su asistencia, por favor. Chao, profe.